Hola mi nenes, estamos aquí en el restaurante que tiene el récord Guinness de ser el restaurante más rápido del mundo. Aquí se sirve un platillo típico de Guadalajara que es la carne en su jugo. Entonces estamos aquí a probar el delicioso sazón de este lugar y también probar su velocidad y ver si realmente merece o no el premio del récord Guinness de ser el restaurante más rápido del mundo. ¿Te puedo pedir una orden chica, por favor? Sí, para ti. Sí, con chile. Gracias. Acabo de hacer el pedido de una orden de carne en su jugo chica, entonces vamos viendo cuánto tarda. Pero quiero decirles que este lugar fue establecido desde 1970, entonces ya tiene varios años de tradición. Tengo entendido que inició por dos personas que crearon el concepto, que es Doña Gita y Don Neto. Ellos se pusieron en las calles aquí de Guadalajara, entre la calle de Garibaldi y José Clemente Orozco, y establecieron aquí su lugarcito con una olla donde servían la carne en su jugo a quien pasara. Seguimos aquí esperando nuestra carne. Ok, muchas gracias. Buen provecho. Gracias. Y como pueden ver fue súper rápido, llegó en cuestión de que unos 10, 15 segundos, la verdad que estuvo rapidísimo. Ahora tenemos que ver si realmente pues también el sazón está bueno. Lo que me gusta de este lugar es que te acompañan tu carne con unos frijolitos, estos traen como podemos ver unos elotes, también totopos, te sirven un poco de cilantro, cebolla, limones para condimentar tu carne y también una salsa, y yo pedí esta carne como pudieron ver con un poco de chile, así que supongo ya está un poquito enchilosa, pero pues hay a quienes les gusta la comida súper enchilosa y por eso esta salsa. También nos acompañan la carne con unas cuantas cebollitas fritas y claro, unas tortillas para acompañar. Entonces mis nenes, voy a preparar aquí mi carne y vamos a probar el sazón de carne Garibaldi. Cilantro, cebolla, y antes de echarle la salsa quiero probar un poco a ver qué tan enchilosa está, porque tampoco me gusta comer tan enchiloso. Aquí voy a agarrar un poco de carne, un frijol y un poco de tocino y vamos viendo. No está tan enchilosa, más que nada es como un aftertaste picosito, y quiero decirles que sí está muy rica. No sé si pudiera decirles que es la mejor carne en su jugo que he probado. Creo que por la cuestión de querer ser el restaurante más rápido del mundo, sí sacrifican un poquito su sazón. Obviamente que si traes prisa y estás por la zona, es un lugar que conviene muchísimo, pero en general está rico, más no es la mejor carne en su jugo de aquí de Guadalajara. Vamos agarrando una tortillita. Que una carne en su jugo sin tortilla pues no sabe igual, ¿no? Y también aprovechando que tenemos aquí los frijoles, vamos a hacernos un taquito para probarlos. Y vamos viendo. Los frijoles están ricos, pero lo único que puedo decir es que se nota que están refritos con manteca y el sabor es demasiado fuerte. O sea, sí me gustan los frijoles fritos en manteca, pero como que me hubiera gustado que hubiera un mejor balance entre los frijoles, el elote, pero más que nada me saben a manteca. Y también puedo ver aquí como que tienen un poco de chile, aquí podemos ver un poquito de ese chile verde. No sabría decirles tal cual qué chile es, pero sí se sienten un poco picositos, pero nada fuera de este mundo. Y si les interesaría probar los frijoles que venden en este lugar, podemos ver que los venden enlatados, lo cual me parece muy interesante, y los pueden encontrar en varios supers. Al parecer también los venden hasta en el extranjero. Entonces, en conclusión, ¿por qué es el restaurante más rápido del mundo? Pues podemos ver que tienen unos procesos bastante interesantes. Traté de grabar un poquito más de la cocina o cómo funciona, pero ahí fue cuando ya me dijeron, hey, no más, no pases de este punto. Entonces creo que eso es parte de por
qué son tan rápidos. También pudiéramos deducir que la comida no es preparada en el momento y eso también hace que sacrifiquen un poco el sazón de la comida o que se sienta tan fresca, pero bueno, al final mantienen su título del restaurante más rápido del mundo y yo podría decir que sí es una experiencia muy buena de vivirla. Si están aquí en Guadalajara, claro que recomendaría venir a visitar este lugar que pertenece y forma parte de la cultura tapatía. Y lo padre de Carne Garibaldi es que están presentes en varias plataformas como Rappi y Uber y podemos ver que lo empacan de manera bastante bonita y con un sello aquí de confianza. Entonces les quiero mostrar un poco cómo viene adentro la presentación cuando se pide para llevar o por el medio de estas plataformas. Y vean, todo viene súper bien organizado. Aquí tenemos nuestra carne en su jugo, aquí en este lado tenemos los frijoles, también tenemos los totopos, las tortillas, la salsa, el tocino. La verdad que lo que está súper padre, por cada porción te incluyen totalmente todo para que tú prepares y disfrutes tu carne. Ahora con cuenta en mano les quiero platicar un poco de los precios. Nosotros nos estamos llevando 4 órdenes medianas para llevar y aquí en el establecimiento comimos 3 órdenes chicas y 2 refrescos y llegó a ser un total de 967 pesos. Cada orden chica está en 117 y cada orden mediana en 139, lo cual es un precio creo razonable. Obviamente que no es el lugar más económico, pero considerando todo lo que incluye tu carne, creo que es un precio bastante bueno. Bueno, mis nenes, espero que les haya gustado este video y que les haya gustado conocer este lugar. Espero estén súper bien, les mando muchos besos, muchos abrazos y los veo hasta la próxima. Bye.